Bueno, quiero primero que todo dar un saludo muy especial a todos los organizadores de este seminario nacional e internacional, Larga Vida a las Mariposas, donde se quiere visibilizar en Colombia toda la situación de los presos políticos. Este es un tema vital en el escenario actual. Nosotros creemos que ha llegado casi que la hora de empezar a hablar en serio de lo que sería un gran pacto nacional por la paz, o más bien un gran pacto para terminar la guerra en Colombia. La terminación de la guerra en Colombia no es un tema coyuntural, es un tema estratégico para avanzar en la transformación de este país. Se trata, como todas y todos saben, de un conflicto de naturaleza política que solo se va a resolver mediante una negociación. Todo indica que tanto las FARC como el ELN quieren transitar a escenarios de dejación de armas sin renunciar a continuar en la vida política del país. Esto abre un gran escenario de oportunidad para la construcción de un gran movimiento social que respalde las negociaciones y que se comprometa en la construcción de la paz para el pueblo colombiano. La paz de los ricos y de la oligarquía y de los empresarios nacionales y transnacionales es continuar con el proceso de crecimiento económico en el país, seguirse enriqueciendo, se enriquecieron en la guerra y se quieren seguir enriqueciendo en la paz. Lo que nosotros tenemos que trabajar es por la construcción de la paz en favor del pueblo colombiano. Y esto solo se logra a través de la movilización, de la lucha, de construir poder local, poder popular, y que ese poder se vuelva también un poder político que garantice la vigencia de todos los derechos humanos para los colombianos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos de los pueblos, el derecho a la autodeterminación. Esa paz tiene que tener en cuenta que hay que hacer el desmonte de esa triada de violencia que hemos tenido en el país. Por supuesto que hay un eje de la violencia que han sido las guerrillas, pero hay otros ejes. Está el eje del paramilitarismo, hoy conocido como BACRIM, y está el eje que algunos llaman terrorismo de Estado, que son aquellas estructuras de guerra sucia muy ligadas a la inteligencia militar, que están en el interior del ejército y la policía, que algunos llaman águilas negras, por ejemplo, bueno, todos estos grupos. Yo creo que la justicia transicional que necesita Colombia tiene que pasar por el desmonte real de esos tres factores de violencia. De hecho, los sectores sociales y populares, y las víctimas y los defensores de derechos humanos y los activistas casi no son atacados en Colombia por la guerrilla, son atacados es por los grupos paramilitares o por ese terror de Estado que se ejerce en muchas regiones del país. La justicia transicional tiene tres pilares. El primer pilar es el de la verdad, y eso implica que creemos en Colombia una comisión de verdad y de esclarecimiento histórico que permita visibilizar todos los componentes del conflicto, las millones de víctimas, las verdades de las víctimas y todos aquellos actores que desde el Estado o desde actividades no estatales se beneficiaron de la guerra, esos máximos responsables. Esa verdad debe ser la columna de un proceso de justicia transicional. Esta comisión de verdad implica que todos los victimarios comparezcan a ella, confiesen sus crímenes, pidan perdón y que ayuden a desmontar las estructuras, pero también que allí sean escuchadas las víctimas. Considero que la justicia transicional eh, tiene otro componente que es la justicia, y ese componente de justicia se debe aplicar luego de que haya un informe de la Comisión de la Verdad y que ésta explique quiénes son los máximos responsables. Y yo quiero insistir en esto. Los máximos responsables normalmente en las FARC, en el ELN, están en el secretariado, están COSE, en el Comité Central del ELN, a diferencia de los crímenes de Estado y de los paramilitares, donde los autores mediatos están detrás. Son los empresarios, son los beneficiarios, son los generales en el caso de los falsos positivos, es decir, hay otros responsables. Un segundo componente de la justicia transicional muy importante es la no repetición. Yo creo que este es el que más hay que trabajar y es al que les invito a que reflexionen más. La no repetición implica desmontar esas estructuras criminales, que podamos tener un país normal, sin guerrillas, sin paras, sin estructuras delincuenciales al interior del Estado. Esto no implica que las guerrillas renuncien a las ideas, sino simplemente que no las promuevan con las armas. Eso para decir también que hay que condenar esas estructuras criminales, hay que condenar las doctrinas militares que propiciaron pues, la repetición de los crímenes. El tercer componente muy vital de la justicia transicional es la justicia, pero la justicia no hay que entenderla como un ejercicio de venganza, sino como aquellas acciones que implican la no repetición de los crímenes, con un juicio profundo
de la responsabilidad política que tienen todos los actores que han intervenido en la guerra en Colombia, mirando en clave de memoria histórica para ver cómo cerramos los ciclos de violencia. Yo creo que no hay ningún problema para que se haga un indulto o una amnistía por el delito complejo de la rebelión. Los rebeldes, como lo establece la Constitución, como lo establece el derecho internacional humanitario, tienen derecho a recibir las amnistías más amplias posibles o los indultos más amplios posibles. En Colombia se desnaturalizó el delito político a través de ese derecho penal enemigo, donde realmente casi que se eliminó la complejidad del delito político, y por eso hay que tener una justicia diferenciada. Una cosa son los crímenes de los rebeldes que tienen esa connotación política y otra cosa son los crímenes de Estado. Una vez que se defina la comisión de verdad, quiénes serían esos responsables, quiénes cometieron crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, habrá que someter a un tribunal de justicia para la paz a quienes resulten como máximos responsables de los crímenes. Esa justicia debe ser independiente, debe ser imparcial, debe ser un tribunal mixto con componente nacional e internacional, y que se aplique, insisto, de manera diferenciada, porque son más graves los crímenes de Estado que los crímenes de los insurgentes. Luego habría que mirar qué hacemos con las penas. Yo pienso que tienen que imponerse las penas de los códigos penales a quienes hayan cometido crímenes de guerra o crímenes internacionales o crímenes de lesa humanidad, y luego hay que mirar lo de las penas alternativas. Esas penas alternativas pueden ir más allá de la cárcel, como la suspensión a prueba de las condenas, la restricción domiciliaria u otros mecanismos que permitan facilitar el desmonte de estos grupos y la no repetición de los crímenes. Yo creo que hay que tener claro también que la cárcel, la no cárcel ya se viene aplicando hace muchos años para los guerrilleros. Si ustedes miran las cifras del Ministerio de Defensa de los 8 años de Uribe, de la era de Santos, ahí dice que se han desmovilizado miles de guerrilleros de manera individual, dentro de una estrategia que no era de paz sino de guerra, era una estrategia de volver los sapos, informantes, delatores, y por eso les compraban el fusil, les compraban la granada, les pagaban si mataban a sus comandantes, si entregaban pertrechos. Y eso se hizo con miles, y esos miles que se desmovilizaron de las FARC, del ELN, se les dio garantías, se les protegió, se les dio seguridad social, se les hicieron pagos, se les pagó inteligencia. Si eso ya se hizo con no cárcel para, no sé, 20.000 o más desmovilizados individualmente, lo veíamos en los partidos de Colombia, en los programas de alto rating, invitando a esa desmovilización, ¿por qué no lo podemos hacer hoy en función no de la guerra, sino en función de la paz? Es decir, yo creo que está claro que eso es posible, que eso se ha hecho, que eso está en la ley, que el país lo ha tolerado. Hay que buscar entonces un mecanismo que no necesariamente, insisto, tenga que ser la cárcel. Por supuesto, lo que le tiene que quedar claro a los guerrilleros, a los paramilitares, a los militares, a los beneficiarios de la guerra, es que si ellos no cooperan, si ellos no desmontan las estructuras, si ellos no dicen la verdad, si ellos llegan a reincidir en sus crímenes, se aplicarán las penas originales que están previstas en la ley. Por eso estamos hablando de penas alternativas y de suspensión a prueba de penas y de penas que sustituyen las condenas originales. Hay que buscar el cuarto componente de todo lo que tiene que ver con la justicia transicional, son las formas de reparación integral para que las víctimas, tanto de manera individual como colectiva, logren una reparación integral. Dentro de esos componentes ya estarían los que dijimos atrás en la justicia transicional, estaría el tema de la verdad, que se establezca realmente qué fue lo que ocurrió en Colombia, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, etcétera. El tema de la justicia, el tema de la no repetición. Yo creo que lo que más reclaman las víctimas como forma de reparación es la no repetición. Se está hablando también de qué pasa con la Corte Penal Internacional. Los que hemos tenido un trabajo por años en la Corte Penal Internacional sabemos que la Corte Penal Internacional no tiene ninguna intención de sabotear o de oponerse al proceso de paz en Colombia. Kofi Annan lo dijo también muy claro: necesitamos una justicia transicional que se ajuste a la realidad colombiana, que respete los estándares internacionales. Si alguien tiene que tenerle temor a la Corte Penal Internacional, son los máximos responsables de los crímenes de Estado. Si ustedes miran, todos los miembros del Comité Central del ELN, todos los miembros del secretariado de las FARC tienen múltiples condenas y han tratado de capturarlos, y muchos han sido dados de baja.
Es decir, el Estado siempre ha tenido la voluntad de procesar, de investigar, de capturar, de dar de baja a los guerrilleros. No sucede lo mismo con los crímenes de Estado. Es decir, los que tienen que tenerle miedo a la Corte Penal Internacional son los generales que nunca han respondido ni penal ni disciplinariamente por los falsos positivos. Son los empresarios que se quedaron con las tierras de los desplazados. Esos máximos responsables son los que realmente deben preocuparse de la competencia de la CPI, porque para ellos sí opera la complementariedad. Es decir, en los casos de crímenes de Estado, en esos para economía, en esa para política, los máximos responsables no han respondido al día de hoy ante la justicia. Hoy lo que tiene que hacer la CPI es mirar cómo más bien se vuelve en un garante de que no se repitan los crímenes en Colombia. Yo pienso que lo que está planteando la guerrilla es razonable. Ellos están planteando una negociación con un perdón político y social compartido, visibilizando todos los actores del conflicto, incluyendo a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos patrocinaron, financiaron una guerra en Colombia, hicieron una intervención militar y ellos también hacen parte de esos responsables. Los máximos responsables, insisto, tienen que preocuparse, pero los menos que tienen que preocuparse frente a la justicia internacional son los guerrilleros, porque todos están procesados y condenados. Eh, Nosotros pensamos entonces que al final de toda esta propuesta hay que pensar en la criminalización de la protesta social. Recuerden ustedes que muchas de las organizaciones que están presentes en este evento nos han dicho que en Colombia hay más de 9.000 presos políticos. Resulta que cuando uno habla con la mesa de negociación o cuando uno mira las cifras que manejan las guerrillas en el caso de las FARC, ellos hablan de que solo tienen unos 1.800 presos. Eso significa que hay por lo menos 7.000 personas que potencialmente pueden ser o personas que están investigadas inocentemente o personas que están condenadas a pesar de no pertenecer a estructuras ni de las FARC ni del ELN, o personas que están criminalizadas en la protesta social. ¿Eso qué implica? Eso implica que estas personas no pueden quedar por fuera de un proceso de paz. Estas personas necesitan algo que es vulgar, pero que se usó, por ejemplo, en Perú, que es un indulto para inocentes. Si ustedes miran también en Ecuador, cuando se profirió la constitución ecuatoriana, sin que hubiese conflicto armado, la constituyente de Ecuador indultó a 400 líderes sociales y populares que estaban criminalizados. Yo creo que mal haríamos en hacer una propuesta de justicia transicional para los guerrilleros, para los combatientes, y que todos estos civiles se queden en la cárcel. Tampoco podemos imponerle a esos civiles que se autodenominen miembros de las FARC o del ELN para recibir beneficios jurídicos cuando ellos realmente son, muchos de ellos, líderes sindicales, líderes campesinos, presidentes de juntas de acción comunal, ediles o incluso defensores de derechos humanos. Hay que pensarse entonces en una fórmula que integre en este proceso de posconflicto a estos detenidos arbitrarios. Total, yo creo que ha llegado la hora de que todos le apostemos a la paz, de que la justicia transicional tiene por lo menos 4 patas. Aquí nos han querido llevar al tema de si cárcel o no cárcel. Yo creo que ese no es el tema. El tema es la verdad, el tema es la justicia, el tema es la no repetición, el tema es la reparación integral, y creemos que esa es la visión que debemos tener. Hay que ser creativos para superar esta guerra, para superar esta larga noche, para que nunca más se repita el dolor que han padecido más de 7 millones de víctimas en Colombia. Muchas gracias.